Bueno, buenos días hermanos, el Señor les bendiga. Es un gusto estar nuevamente con ustedes para compartir la escuela dominical, hermanos. Me dijeron que están viendo Primera de Pedro, ¿verdad? Y bueno, vamos a procurar avanzar un poquito en esta carta. Se quedaron en el capítulo 1, bueno, empezaron apenas en el capítulo 1, versículo 5. Pero quisiera darle lectura de los versículos anteriores para que usted también recuerde un poco. El domingo pasado, ¿sí vieron estos versículos? Capítulo 1, versículo 1 al 5, ¿verdad? Ok, bien, vamos a hacerles un pequeño examen ahorita, a ver qué tanto recuerdan. Voy a darle lectura a los versículos del 1 al 5, síganme ahí con su vista, y ahorita vamos a ver un poco acerca de lo que vieron para entrar al versículo 5, que está totalmente ligado a los versículos anteriores. Es una secuencia completa de la frase. Versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y hasta ahí la lectura. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias Dios te damos por este día. Gracias por el domingo, Señor, que tú nos concedes para reunirnos como hermanos, como hijos tuyos, poder estudiar tu palabra, alabarte, cantarte, dar gracias a ti, Señor, y honrarte. Te rogamos que tú nos ayudes en esta mañana, en este estudio, en este pequeño tiempo de estudio. Tú, Señor, eres quien hace la diferencia entre un aprendizaje de tu palabra correcto, una interpretación correcta de tu palabra o no. Y queremos rogarte, Señor, que estés tú presente hoy en esta mañana, que tú dirijas esta enseñanza, que nos guíes con tu Espíritu Santo y que podamos aprender verdades maravillosas que solamente tú puedes revelar, Señor. Gracias por esta iglesia, gracias por el pastor. Rogamos que tú le guardes donde se encuentra en esas conferencias. Guárdale, dale sabiduría, ayúdale a exponer tu palabra también de una manera correcta. Y Señor, bendícenos aquí en esta iglesia para que podamos también aprender de ti. Nos ponemos en tus manos, agradecemos todo en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano. Pedro. ¿Quién escribió Primera de Pedro? Un dulce aquí de la respuesta correcta. Bueno, obviamente Pedro escribió la carta de Pedro, ¿verdad? La primera epístola de Pedro. Ahora, hermano, ¿recuerda usted lo que vieron el domingo pasado? ¿Hay alguna pregunta, algo inquietante que se haya quedado con la clase del domingo pasado? Si me dice que no, voy a dudar si puso atención. ¿Hay algún comentario, algo que le haya quedado respecto a la clase pasada, versículos 1 al versículo 5? ¿Alguna duda o todo quedó claro? Les voy a preguntar, si todo quedó claro. Mire, la carta de Pedro es una carta sumamente asombrosa. Algunos la han descrito como un compendio de la conducta cristiana en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de cosas mayores. Tenemos los escritos de Pablo, del apóstol Pablo, todas las epístolas de Pablo, pero describen algunos teólogos a Pedro como el compendio de la conducta del cristiano. Ahora, ¿por qué será eso? Bueno, Pedro, desde que inicia el versículo 1, que no voy a pretender ahondar en esos versículos solamente como repaso, porque ya los vieron. Versículo 1 dice: Pedro, obviamente se presenta, Pedro, apóstol de Jesucristo, y explica a quién va dirigida la carta.
a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero él se presenta diciendo, yo soy Pedro, soy apóstol de Jesucristo, y no da ninguna otra cosa más. Ahora, de su presentación, el apóstol Pedro pasa inmediatamente a lo que podríamos definir como las aguas más profundas de la doctrina del cristiano. Inmediatamente, o sea, yo soy Pedro y les escribo a ustedes y quiero que sepan que ustedes son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Alguien explíqueme qué significa este versículo. Elegidos según la presencia. Elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre. Bien, ya lo pusimos en español, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa eso entonces? Fuimos elegidos por Dios, ¿cierto? Dios nos eligió. Ahora, yo no sé por qué se metieron a estudiar esta carta. Digo, qué bueno, gracias a Dios, maravilloso. Pero esto es muy profundo, hermano. Eso es muy profundo y de verdad yo quisiera... a lo mejor voy a dejar en problemas, metido en problemas al pastor aquí, pero yo quisiera, hermano, que de verdad, ya que están metidos en esta carta y metidos en esos temas, que de verdad les quedara muy claro. Y si no les queda claro, pregunten. Y si no les queda claro, pregunten. Y si les vuelve a quedar inclaro, pregunten, hermanos. Porque es un tema sumamente importante y fundamental en la doctrina del cristiano. Fuimos elegidos por Dios. ¿Qué significa que fuimos elegidos, hermano? Separemos la presencia de la elección. ¿Qué significa que fuimos elegidos? Dice Pedro, les escribo a ustedes elegidos. Escogidos. Allí entra la predestinación desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿qué significa todo eso, hermano? ¿Que no usted hizo una oración para recibir al Señor Jesucristo? ¿No lo eligió usted a Él? Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Antes de que nosotros le amáramos a Él, Él nos amó y gracias a ese amor que Dios tuvo por nosotros, es que nosotros pudimos amarle a Él. Ahora, nos eligió según la presciencia, decía el hermano, según el conocimiento previo. Eso es presciencia, conocimiento previo. Algunos dicen, y algunos dirán, y algunos les han dicho, que Dios nos eligió porque Él sabía que nosotros en un futuro le íbamos a elegir a Él. Eso es presciencia. Presciencia es, Dios sabe lo que sucederá mañana, pasado y dentro de 1000 años. Dios sabe todo lo que va a suceder dentro de 1 minuto hasta dentro de 1000 años. Dios conoce eso, los eventos futuros. Entonces, con base a ese conocimiento, Dios dijo, yo sé que Víctor Pelayo un día va a tomar una decisión por mí, entonces yo lo elijo. Basado en que yo conozco lo que él va a hacer en el futuro. Él va a venir, va a arrepentirse, va a hacer una oración y va a pedirme a mí que entre en su corazón, entonces yo lo elijo porque yo sé que él va a tomar esa decisión algún día. Eso es lo que algunos enseñan y dirían con base a la presciencia. Pero ¿eso es correcto? ¿Por qué no? Porque Dios es el que elige. Porque das lugar al hombre en su elección. ¿Por qué, perdón? Porque das lugar al hombre. Ajá. Ok. Ahora fíjense, hermano. Simplemente, o sea, ese argumento se va al suelo porque eso ya no es elección. O sea, si yo digo, a ver, ¿se acuerdan los varones cuando jugábamos fútbol en la calle y siempre poníamos a los más buenos, a tú de un lado y tú de otro lado, y elijan, hagan equipos, y comenzaban a elegir, ¿no? Yo elijo a fulano y yo elijo a fulano, y el gordito siempre se quedaba al final y era portero. Pero las elecciones las hacíamos con base al conocimiento que teníamos de ellos, de que eran buenos o malos, o nunca habían jugado, si habían jugado, estaban flaquitos o gorditos. Eso era nuestra base para nuestra elección, pero nosotros sí hacíamos la elección con base al conocimiento y éramos nosotros los que elegíamos. Cuando Dios, o más bien si Dios eligiera
con base a las características o a las acciones del hombre, ya no es Dios el que está eligiendo, es el hombre. Dios está haciendo trampa. Dios diría, bueno, Él es el que está haciendo las cosas bien, entonces yo me adelanto y lo elijo para decir que yo elegí, pero en realidad es el que eligió Él. Y eso sería incorrecto, ya no es elección de Dios. Dígame. También puede pasar que Dios, o sea, ya nos eligió. Ajá. Y dices tú ahorita, nosotros como humanos, yo digo, yo ahorita mañana, Ajá. pero como Dios ya me eligió, a lo mejor Dios ya directamente ya no va a elegir a esa persona, ya me va a dar un medio para elegir a esa persona para llevar a cabo otra más al frente. Ajá. Ahora, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Y dice el hermano, puede ser que me elija a mí y me utilice como medio, ¿verdad? Ahora, por supuesto, Dios utiliza medios y usted y todas las personas en este mundo, todos los que estamos aquí, hemos sido instrumentos por Dios para algo o para alcanzar a alguien. Yo puedo pensar, la hermana Delia, el hermano Jerry, fueron los instrumentos que Dios utilizó para que nosotros, mi familia y yo, llegáramos a los pies de Cristo. Dios nos eligió, pero lo interesante de esto y lo importante a entender es que Dios elige a las personas para que sean salvas. Pero Dios no solamente elige y dice, bueno, yo decido que tú seas salvo y pues vas a ser salvo. Y a ver qué sucede. No, Dios establece las formas, los tiempos, los medios que Él mismo decide para que esa persona se salve. Hablando de usar a otras personas para que una persona llegue al conocimiento de Dios. Dios establece las formas, los tiempos, los medios para que usted y yo hayamos sido salvos. Dios tenía un tiempo perfecto, exacto, en el que envió a los estudiantes del Instituto David a mi casa hace 20 y tantos, 30 y tantos años. Y llegaron una tarde tocando la puerta de mi casa, compartiendo el evangelio, invitando a la iglesia, y el próximo domingo estaban mi mamá, mi papá en la iglesia, en Santa Margarita. Y entonces allí comienza el caminar y el crecer en la vida cristiana. Dios establece los medios. Ahora, veamos rápidamente, antes de pasar ya al versículo 5, ¿qué significa la palabra presciencia? El hermano decía, conocimiento previo, ok, pero un conocimiento anticipado de las cosas. Pero ¿por qué es que Dios conoce las cosas que van a suceder? Eso es interesante y muy importante entender. Dios conoce el futuro como un mago, como aquellos profetas del Antiguo Testamento, que por cierto Dios es quien les revelaba lo que iba a suceder en el futuro, y ellos no entendían completamente lo que sucedía, profetizaban sin entender a claridad los eventos. Lea simplemente el libro de Apocalipsis. Las palabras de Juan son, y vi un ser semejante a, que parecía como, que tenía cabeza como de. Y esas palabras que utiliza Juan, porque él no alcanza a comprender qué es lo que está viendo en realidad. Y está profetizando. El libro de Apocalipsis es profecía completa. Pero los profetas no alcanzaban a comprender lo que profetizaban al 100%. Pero Dios conoce el futuro de esa manera, anticipadamente lo que va a suceder, pero de una manera no muy clara. No. Él conoce al 100% lo que sucederá en el futuro, pero por una razón muy importante. Vaya allí a Salmo 139. Salmo 139. Dios, conociendo nuestro futuro, conociendo cada acción de nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué es que Dios conoce o puede conocer? ¿Y qué tanto conoce Dios las cosas que haremos en el futuro? Salmo 119, usted conoce perfectamente el pasaje, pero vamos a ir
En este salmo, David dice que Dios conoce todos los pensamientos y los hechos de los hombres, ¿verdad? Usted conoce perfectamente este salmo. Ahora, hay una parte bien importante en este pasaje, en este capítulo del salmo. Oh Jehová, dice David, versículo 1, tú me has escudriñado y conocido. Esa palabra, conocido. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. Desde lejos has entendido mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Todos mis caminos te son conocidos. Es decir, cada cosa que yo hago, tú la conoces. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que yo hable, antes de que yo diga, tú conoces lo que voy a decir. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y vamos a versículo 13. Porque tú creaste, tú formaste, tú hiciste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosas y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. Versículo 16. Tus ojos vieron mi embrión, y este es lo importante y la clave. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, cuando no existían ninguna de ellas. Esa es la clave, hermano. Dios conoce todo lo que usted hace, todo lo que usted hará, todo lo que no ha hecho y que va a hacer. Dios lo conoce por una razón. ¿Por qué? Porque Él escribió toda la historia. Él escribió en ese libro que menciona David. En tu libro estaban escritas todas esas cosas que luego fueron formadas. No habían sido formadas, no habían sido establecidas, no existían. Usted no existía en ningún plano, y Dios escribió en su libro todo lo que usted iba a hacer. Él es el que lo determinó. Él es el que estableció qué fecha fue la fecha de su nacimiento. Él estableció y ya escribió la fecha de su muerte. Él escribió qué cosa iba a hacer usted durante esa fecha y esta fecha. Él escribió toda su historia como si fuese un libreto. Esa es la razón, gracias, Juan, por la cual Dios conoce todo lo que usted va a hacer. Porque Él lo escribió, porque Él lo determinó. Y entonces, de este pasaje de David diciendo, en ese libro estaban escritas todas las cosas antes de que fueran formadas, cuando no existían ninguna de ellas, nos vamos entonces a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2, donde dice Pedro, fuimos elegidos según su presciencia, según su conocimiento previo. Fuimos elegidos porque Él escribió y determinó que nosotros fuésemos salvos. No hay confusión entonces, que algunos digan, es que Dios sabía que yo lo iba a elegir, es que Dios sabía que yo iba a arrepentirme y a tener un buen corazón y a pedirle perdón de mis pecados, iba a ir a buscarlo a Él, entonces por eso Dios me elige, porque la Biblia dice que es según su presciencia. Sí, pero ¿qué significa presciencia? Presciencia es conocimiento previo, porque Él determinó esos actos, esos hechos, Él los determinó. Por eso es que usted y yo fuimos elegidos. Ahora, ¿le queda claro, hermano? Si no estoy siendo claro, si no hemos sido claros y usted dice, no me convence, dígalo, porque lo vamos a convencer. No, no es cierto. No, pero sí nos gustaría saber si tiene alguna duda, algún comentario, algo más de eso, alguna duda que usted diga, oiga, hermano, pero es que la Biblia dice en tal lugar. ¿Puede hilar este pasaje con algún otro pasaje de la Biblia? Acuérdense que la Biblia es su propio intérprete. Entonces vemos un pasaje y entonces usted diga, pero la Biblia dice en tal lugar lo contrario. Y vamos a cotejarlo. O la Biblia dice en tal lugar exactamente lo mismo. Y eso refuerza lo que estamos estudiando. Entonces tenemos que aprender a hacer eso. Tenemos que aprender a trazar la Escritura y a sostener nuestra creencia con más pasajes. Porque luego de repente, la semana pasada estábamos hablando un poco acerca de este tema con otro pastor, y él decía, pero es que es el único versículo que me das.
No hay otro versículo respecto a otro tema en relación a esto. Y yo dije, caray, sí es cierto. Nada más he dado un versículo. Tenemos que aprender a trazar, a buscar más sustento bíblico. Bueno, espero que eso haya quedado claro. Si no queda claro, si tiene dudas, pues se las dice al pastor y hay que se meta él en problemas con usted. Vamos adelante. Dice entonces el versículo, para comprender el versículo 5. Para comprender el versículo 5, hermano, entonces vamos al versículo 3 como contexto del 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjese, según su misericordia, según su gracia, Él nos hizo renacer. O sea, Él nos eligió, nos salvó para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Eso es lo que haría Adela Micha, reforzar las cosas, con la misma, el mismo énfasis, la misma palabra, bueno, no la misma palabra, pero el mismo sentido. El mismo sentido, exactamente. Dice Pedro, es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. O sea, olvídense, nadie les puede quitar esa herencia. Y esto es importante porque usted y yo tenemos esa herencia. Es la herencia que hemos recibido. No sé si alguien aquí ha recibido una herencia material, algunos millones, terrenos, casas. Si alguien nos lo está ocultando, no sé si ha recibido una herencia terrenal, pero qué líos son las herencias terrenales. ¿Qué problemas son? Y peor cuando simplemente no hay, o sea, hay que heredar, pero no dejaron a los herederos, ¿no? Murió el señor, murió la señora y no hay testamento. Y hay 5 hijos. Y hay una casa. Híjole, qué lío, hermano. Qué problema. Porque una casa para 5, el mayor quiere echar mano de su primogenitura y empiezan los problemas. Eso normalmente sucede con las herencias porque, híjole, la carne, el ser humano, la avaricia, el deseo, siempre busca salir del corazón. Pero Pedro, está hablando de una herencia incorruptible, incontaminada, no tiene contaminación y es inmarcesible. Ahora, en esta herencia que usted y yo tenemos, no importa cuántos echen mano de esa herencia, nunca me va a tocar menos. Es una herencia que Dios nos dio, pero obviamente entonces uno podría pensar humanamente, decir, pues es una herencia para miles de millones de personas. Así es de que si logramos que sean menos, nos va a tocar de más. Pero qué importante e interesante es esto. Si usted busca, hermano, que haya más herederos, mayor herencia le toca. ¿Se fija? Aquí en la tierra, si me dejan una casa y yo busco eliminar a los otros 4 herederos, me va a tocar a mí solo. Pero en esta herencia que menciona Pedro, mientras yo busque más herederos y traer más herederos a la gloria de Dios, mayor herencia me tocará. ¿Se fija? El contraste tan contrastoso. ¡Qué maravilla! Y qué interesante es eso. Que Pedro lo mencione de esa manera. Esta es una herencia incorruptible, dice. No como las herencias terrenales, que van con el notario, van con el abogado y ofrecen un dinero para corromper la herencia. No, tú escríbele ahí, cámbiale y escribe que a mí me dejó el 90%. Corrupción. Esta herencia no es corruptible, es incorruptible, es incontaminada e inmarcesible y está reservada en los cielos para nosotros, para usted y para mí. Ya la tenemos, hermano, ya la tenemos. ¿Le encantaría tener esa herencia? ¿Recibirla ya en sus manos? ¿Sabe qué hace falta para que usted la reciba? Morir. Y entramos en un dilema. No, bueno, entonces, pues ahí está guardada, ¿verdad? Ahí que siga guardadita. Ese es el conflicto del cristiano, del creyente. Tenemos una herencia maravillosa esperando por nosotros.
Y pensamos en ella y decimos, ya la quiero. Pero ¿qué hace falta para llegar a ella? La muerte. Y pasar a la muerte, a menos de que Dios venga esta noche o mañana y seamos arrebatados y transformados y tener esa esperanza que tenía el apóstol Pablo. Pero si no es así, hermano, tenemos que pasar por la muerte para llegar a esa herencia. Entonces, dice Pedro, esta herencia es inmarcesible y está reservada en los cielos para ustedes que son guardados. ¿Guardados de qué, hermano? Ustedes son guardados, y entramos al versículo 5, son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados. ¿Guardados de qué? ¿Usted ha tenido problemas? ¿Le dio COVID? ¿Alguien le ha dado COVID aquí? Varios. ¿Los de acá? ¿No? ¿Ninguno? ¿Usted, hermano? Entonces, ¿de qué han sido guardados? ¿De la enfermedad? No. ¿Necesidades? ¿Han tenido necesidades? Sí, seguramente. ¿De qué han sido guardados, hermano? ¿De la muerte? Dios no nos guarda de algo temporalmente. Dios nos guarda totalmente. Entonces, ¿de qué están siendo guardados, hermanos? Dice Pedro que ustedes están, nosotros somos guardados por el poder de Dios. ¿De qué? ¿Alguien? De la ira de Dios. Ajá, cierto. De la ira de Dios. Eso es un temita que nos lleva a un temota en estos pasajes. Somos guardados de la ira de Dios. Eso es una de las cosas de las cuales nos guarda Dios. Somos guardados de la ira de Dios. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Por qué somos guardados de la ira de Dios? ¿Dios airado? Sí, de eso nos guarda Dios. No es ninguna contradicción. Dios es santo y su santidad exige justicia y exige juicio sobre el pecado, y usted y yo somos pecadores. Por lo tanto, merecemos toda la ira de Dios. Pero de esa ira, Dios nos guarda. ¿Cómo? ¿Cómo somos guardados de esa ira de Dios? Lea el resto del versículo. Porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ese es el medio, la fe. ¿Fe en qué? ¿O en quién? En Cristo. Usted tiene fe en Cristo, ha sido salvado. ¿Salvado de qué? De la ira de Dios. Y está siendo guardado. ¿Guardado de qué? De la ira de Dios. Mediante la fe en Cristo, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y entonces hablamos del versículo 4 de la herencia. La salvación que ha sido preparada para ser manifestada en un tiempo postrero. La salvación se manifestará en un tiempo futuro. ¿Cuándo se manifestará esa salvación en usted y en mí? ¿Cuándo? ¿En qué momento? No se nos manifestará a todos juntos, a menos de que Cristo venga. ¿En qué momento se manifiesta la salvación en usted, hermano? Dice Pedro que es en un tiempo futuro. ¿Cuándo será ese tiempo futuro? ¿Sugerencias? A la hora de la muerte. A la hora de la muerte. Mire, ¿está notando el contraste, hermano? Nosotros hablamos de salvación y pensamos en vida. Híjole, de la que me salvé, decimos. Estoy aquí, estoy vivo. Un accidente, un choque, los que manejamos constantemente, regresamos a casa todos los días y decimos, de la que me salvé. Que ya se me atravesó un tráiler, que ya me le atravesé a alguien, que me llevó una bicicleta, que una motocicleta, las inundaciones. Estos días pasados ha habido muchas inundaciones en Guadalajara. Una persona murió por causa de una inundación, se quedó atorado encerrado en su camioneta y murió ahogado. De esas cosas uno son las que piensa que se salva. Pero la salvación de la que habla Pedro, de la que nos habla el Señor a nosotros en su palabra, es una salvación
a través de la muerte. Nosotros queremos ser salvos, tenemos que morir. Una herencia, y para recibir la herencia tenemos que morir. ¿Se diga? Y son contrastes, son cosas que a lo mejor chocan en nuestra mente. Y humanamente, en nuestra carne quizá, digamos, híjole, ahí es donde nosotros caemos en la situación del apóstol Pablo, ¿ah? En completamente otro caso, pero nosotros es cuando decimos, híjole, es que entonces ya no sé qué elegir. ¿Seguir vivo? Porque pues quiero seguir vivo, o híjole, si quiero la herencia pues tengo que morir. Y usted no sabe cómo va a morir. Usted no tiene idea cuándo, ni cómo, ni por qué, ni en manos de quién, ni a causa de qué va a morir. Y son cosas que podrían atormentarnos por mucho tiempo si nos enfocamos en ellas, pero no somos llamados a pensar en las cosas futuras. No somos llamados a eso, hermano. Dios ya ha determinado el futuro, Dios ya ha determinado mi vida, ya le ha puesto un límite a mi vida, dice el salmista, ya estableció un límite para mi vida, y eso es interesante porque Él ya estableció la forma, la hora, el cómo, el por qué voy a morir, ya es asunto de Dios. No voy a enfocarme en eso. Sabiendo entonces que voy a morir, debo de pensar en muchas otras cosas, como traer más herederos al reino de Dios, como agradecer que cuando muera tendré aquella herencia en mis manos y ya nadie podrá quitármela. Aquí nos pueden, como dice el himno Castillo Fuerte, nos pueden hacer lo que quieran y nuestro cuerpo destruir podrán incluso, pero nuestra herencia, esa ya nadie nos la quita. Y en eso es en lo que debemos de pensar. Entonces, esa salvación está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, decía el hermano, y se manifestará en el momento de la muerte, precisamente. Morimos y entramos a la eternidad, entramos a la vida, a la vida. El problema, hermano, es que nosotros estamos, por ser humanos, por ser carnales, que lo somos, hablando de la carne. Pablo decía que mientras estemos en la carne siempre vamos a tener esas batallas, esos pensamientos, esas necesidades y ese pecado. Batallar con el pecado mientras estemos en la carne. Y uno de los problemas de estar en la carne, y que va a ser todo el tiempo hasta que muramos, es que somos dados a pensar en el presente. Usted y yo siempre estamos pensando en el presente. Y más en estos tiempos, hermano. Quiero las cosas ahorita. Las quiero ahorita. Manda un WhatsApp y usted le da enviar y aparece una palomita, se envió, pum, 2 palomitas, ya le llegó y están grises. ¿Por qué no lo ve? Y queremos que las palomitas se pongan azules, pero así, mire. Y peor, se ponen azules y no hay respuesta. Híjole. ¿Sí o no, hermano? Nos desesperamos, nos frustramos. ¿Y por qué no me...? Se lo digo por experiencia. Yo batallo con eso. Yo escribo un mensaje por WhatsApp y yo espero que me respondan en el momento. Ya sabes, hermano, cuando te pide un libro, queremos las cosas en el momento. Estamos acostumbrados a las cosas en el momento, en el presente, en el hoy, en el ahora. Y no nada más en el hoy y en el ahora, no, en el ahorita, en este momento. Y no somos guiados a pensar en el futuro, y deberíamos de pensar en el futuro. Y eso nos lleva al versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis. ¿En qué? Versículo 6, aunque hubo un punto y seguido en el versículo 5, es una salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, punto. En lo cual, ¿qué? ¿En qué? ¿De qué está hablando? Pues de la salvación futura. Dice Pedro, en lo cual, en esa salvación que se manifestará en el tiempo postrero, ustedes se alegran. Pero, ¿nos alegramos? Piense en el último problema que haya tenido, sea cual sea. Necesidades económicas, de salud, enfermedad, problemas con el esposo, con la esposa, la familia, fallecimientos, el trabajo, estrés, lo que usted quiera. ¿Usted se sintió alegre? No.
Se sintió triste seguramente, se sintió frustrado, se sintió molesto. ¿Por qué? Porque mira lo que estoy pasando, porque mira lo que me están haciendo, mira, me quedé sin trabajo, mira, tengo un familiar en el hospital y estoy frustrado porque estoy pensando en el momento. Pero dice Pedro, si ustedes pensaran en la manifestación futura que será su salvación, él dice, ustedes se alegrarían en eso. Y aunque no está diciendo en realidad se alegrarían, él dice se alegran. Está dando por hecho de que usted y yo nos alegramos pensando en esa salvación futura. Qué buenos pensamientos tiene Pedro de nosotros si nos conociera, ¿no? Pero deberíamos pensar, hermano, en esa salvación futura y deberíamos alegrarnos. Ok, estoy sufriendo, pero tengo una salvación futura. Tengo una herencia. Y usted no sabe si esa necesidad, si esa ausencia de salud, esa enfermedad, ese familiar en el hospital, usted mismo hospitalizado, usted no sabe si ese es el medio por el cual va a recibir esa herencia. Si pensáramos de esa forma, entonces seríamos los creyentes a los que Pedro les está escribiendo. Ustedes se alegran en esa salvación futura, aunque, dice Pedro, ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y toca otro tema ya muy importante, Pedro: el sufrimiento, las necesidades, el padecimiento en la vida del cristiano, en la vida del creyente, los problemas, en cualquier área, familia, laboral, en la misma sociedad, su cuerpo ya enfermo, cansado, fatigado. Dice Pedro, esas necesidades, esas angustias, esas aflicciones son necesarias en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Mire, nosotros somos forjados como personas, como seres humanos, si es que pudiéramos aislar el ser humano del cristianismo. Simplemente el ser humano es forjado y moldeado por el sufrimiento, por las necesidades. Es naturaleza humana. Pero Pedro está tomando esa situación y la está trasladando al cristianismo y está diciendo, ustedes como cristianos, si es necesario, deben de tener y pasar por aflicción, por necesidades, por problemas y por diversas pruebas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace crecer al ser humano, hermano, al cristiano. Mismo Pedro, usted lee la carta de Pedro, esta carta que estamos estudiando, y váyase a los evangelios y lea la vida de Pedro, y usted va a encontrar un contraste increíble. Este Pedro que negó al Señor Jesucristo, este Pedro que maldijo, que dijo groserías, mintió, es otro Pedro al que está escribiendo aquí. ¿Sabe por qué? Por el sufrimiento que pasó desde que negó a Cristo hasta que escribió la carta. Todo ese lapso, todos esos acontecimientos, padecimientos, necesidades, es lo que forjaron a Pedro. Y Pedro está hablando desde su corazón, su propia experiencia, diciendo, es necesario que ustedes tengan diversas pruebas, aflicciones, pero recuerden que es por un poco de tiempo. No, pero yo ya tengo 5 años, poco tiempo. 10, poco tiempo. Y échale los que quieras. Es poco tiempo, hermano, porque ¿cuánto tiempo nos espera en la gloria de Dios? Una eternidad. Una eternidad. Pero volvemos a lo mismo. Estamos acostumbrados a pensar en el ahora, en el hoy, en el ahorita. Y esto se nos hace eterno. ¿Un año? Híjole, tengo mucho tiempo con este padecimiento, hermano. ¿Cuánto tiempo llevas? Un mes. Y decimos muchísimo tiempo. Porque no estamos acostumbrados a pensar en la eternidad, hermano. Pero recuerde que somos
hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo. No somos de esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Todos ustedes son de aquí de Guadalajara? ¿Todos? Algunos no. Los que no, los que sí son de aquí, pues ya no cuentan, hermano. Pero los que no son de aquí, ¿no extrañan su tierra? El hermano no. ¿Qué hiciste, mamá, allá? ¿Qué dejaste allá? ¿Qué deudas dejaste? Que saliste huyendo. Piensen en nuestros paisanos, ¿verdad? Los paisanos allá en Estados Unidos. Buscan tacos que no hay allá. No existen los tacos mexicanos allá. No existen. Taco Bell, perdón si a alguien le gusta Taco Bell, pero hijo, nada que ver. La gente busca sentirse allegado a su nacionalidad, a su ciudadanía. Los que son de Guadalajara orgullosos de ser tapatíos. Los que son de Monterrey orgullosos de ser regios. No sé si los del DF se sientan orgullosos. Exacto, son orgullosos los del DF. Todos nos sentimos orgullosos de ser de donde somos y buscamos enaltecer nuestra ciudadanía. Hermanos, su ciudadanía y mi ciudadanía está en los cielos. Debemos de pensar allí. Así como piensa en el cabrito, como piensa en la carne asada, en la birria, piense en lo que hay en el cielo. ¿Qué hay allá? 5 años. 5 minutos. Yo dije 5 años, poquito tiempo, hermano. Ok, perfecto. Bueno, vamos a avanzar en esto, hermano. Tenemos que tener nuestra mente en nuestra ciudadanía, pensar en nuestra ciudadanía. Y eso nos va a ayudar a sobrellevar las aflicciones del tiempo presente, en lo cual, dice Pedro, ustedes se alegran. ¿En qué? Pensando en el futuro, pensando en la salvación que será manifestada en un tiempo postrero, pensando en su ciudadanía. ¿Cómo a los de Guadalajara, tapatíos, a los de Monterrey, regios, ya no voy a decir más, pero a los del cielo, ¿cómo se les llamaría? Celestiales. ¿Qué nombre tan maravilloso? Y no es por arrogancia, yo soy celestial. No es que yo soy especial, es que yo pertenezco al cielo. Porque Cristo me salvó. Porque Cristo, versículo 2, me eligió, porque Él determinó mi vida y Él se agradó en elegirme y en darme salvación. Por eso yo pertenezco al cielo, por eso soy celestial, por eso las aflicciones del tiempo presente, pues no me hacen más que afligir la carne y punto. Y se acabó. Que la gente, hermano, pueda vernos en nuestra necesidad, en nuestra aflicción, en nuestra enfermedad y que digan, este es celestial. Usted escucha hablar a alguien del DF y dice, este es de allá. ¿Perdón? Capitalino. Usted escucha hablar a un de allá y dice, es capitalino. Usted escucha a uno del norte y dice, este es del norte. ¿Por qué? Por su manera golpeada de hablar. Y luego escucha a alguien hablar cantadito y dice, este es de Guadalajara. Se fija, hermano, que nuestra forma de hablar nos delata de dónde somos. ¿Por qué nadie ha dicho de nosotros, estos son celestiales? Estoy juzgando. Quizás sí lo han dicho. Yo le animo a que siga en esa actitud. Que la gente diga, este habla como capitalino, pero sus palabras son distintas. Tiene el acento capitalino, pero sus palabras... Qué bonito sería escuchar hablar a un capitalino con palabras celestiales. ¡Qué maravilla! A un regio golpeado, pero palabras celestiales. ¿Se fijan? Y que los tapatíos cantemos palabras celestiales. ¡Qué maravilla! Pero tenemos que pensar en dónde pertenecemos, y pertenecemos al cielo, hermano. Fíjense, ya nada más versículo 6, nos quedamos ahí, un versículo avanzamos. Pero hermano, piense en eso, piense en su ciudadanía celestial. Medite en eso y eso le va a ayudar a sobrellevar las aflicciones presentes. Dudas, comentarios, anótelos y se los pasa al pastor.
para la siguiente clase, ¿sí? Bueno, hermanos, terminamos con la clase ahorita. No sé qué sigue, hermano.